Hola amigos, ¿qué tal? Soy Giancarlo Reto, profesor de Ciencias Religiosas, y en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes un tema muy bonito, el tema Eucaristía, fuente de amor, perdón y comunidad. Sobre todo en este día en que celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús. Hablar de Eucaristía es muy amplio. Sin embargo, vamos a hablar de tres cosas. Eucaristía como fuente de amor. Sabemos todo que la Eucaristía es la fuente de amor porque en ella vive el mismo Dios. Gracias a Jesús sabemos y confiamos que Él se ha quedado en la Eucaristía, ¿no? Lo dijo a sus apóstoles en la última cena, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Luego también dirá que cada vez que dos o más se reúnan en su nombre, ahí Él estará. Entonces no es una mera representación de Eucaristía, sino que la Eucaristía es el mismo Cristo real, vivo, que en cada misa se hace presente con su muerte y resurrección, ¿no? Por eso la Eucaristía es un sacrificio sin sangre, que justamente conmemora el momento de la cruz. Cada vez que el sacerdote levanta, ¿verdad?, la Eucaristía, en el momento de la consagración, es un momento muy especial en donde volvemos a revivir, ¿sí?, el momento de la cruz, el momento del sacrificio de Jesús. Ese sacrificio, ¿no?, esa ofrenda, vamos a decir, pura, ¿no?, esa ofrenda santa que justamente trae la salvación a todos nosotros. En ella se concentra el amor de Dios, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no?, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, cuando el mismo Jesús nos explica que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto, ¿verdad?, nos hace pensar que la Eucaristía es el amor de Dios por todos nosotros llevado al extremo, ¿no? Esto lo decía el Papa Benedicto XVI, ¿no?, donde la Eucaristía es el don de Dios en sí mismo, es el regalo, Él mismo se regala como alimento, ¿no?, para que también nosotros podamos convertirnos, como decía él, en personas que se dan y así puedan vivir la vida de Dios. Claro, si yo recibo como alimento a Dios, a Jesucristo en Eucaristía, estoy obligado también a hacer lo mismo, a darme a los demás. Entonces mira cómo de esta manera la Eucaristía encierra algo tan lindo como el amor de Dios. También podemos hablar de la Eucaristía como fuente de perdón. Si bien el sacramento de la reconciliación, ¿no?, es la vía principal, ¿no?, para alcanzar el perdón de Dios, la reconciliación con Dios, ¿no?, la Eucaristía también juega un papel crucial en la purificación y en el perdón, ¿no? Al hacernos partícipes del sacrificio de Jesús en la cruz, que es el perdón de nuestros pecados, ¿no?, la Eucaristía nos reconcilia con Dios y borra los pecados veniales, fortaleciendo nuestra caridad, ¿no?, y nos reconcilia con Dios, ¿no?, preservándonos de los pecados futuros, por decir, ¿no? O sea, si mantenemos una constante, ¿no?, un constante acercamiento al sacramento eucarístico, este nos va a ayudar a fortalecer el espíritu frente a las tentaciones, al pecado, pero también
nos une a Dios de una manera más plena, más completa, ¿no? Es muy distinto, qué sé yo, rezar todos los días en casa a recibir al mismo Jesús de manera eucarística, ¿no? Mateo capítulo 26, versículo 28 nos dice: porque esto es mi sangre de la alianza nueva que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. O sea, la Eucaristía, que es el sacramento de la alianza, tiene en sí mismo ese poder, ¿no? Ese don del Señor, que es el perdón, ¿no? Su misericordia. Entonces, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, nos enseña que la Eucaristía es el sacramento del perdón, en cuanto que borra los pecados veniales y nos preserva de los mortales, ¿no? San Ambrosio, en sus escritos también, si bien exige el arrepentimiento para recibirla, ¿no?, a la Eucaristía, me refiero, resalta que también esta es un remedio eficaz contra las enfermedades espirituales y una fuente de perdón cotidiano, ¿sí? Cuando nos acercamos a la Eucaristía, nos acercamos porque nos sabemos necesitados, ¿no? Nos sabemos necesitados. Es como que, como todos sabemos, ¿no? La Eucaristía es un alimento, pero ¿por qué uno se alimenta? Porque necesitas, ¿no?, de ello, ¿no? Porque el alma, el espíritu, necesita de su creador. Y mucho más de una manera tan cercana, ¿no?, como es la Eucaristía, ¿no? El signo vivo, ¿verdad?, de Dios. También podemos hablar de la Eucaristía como fuente de la comunidad, ¿no? Sabemos todos que la Eucaristía no es solo un encuentro personal con Jesús, sino que celebramos la Eucaristía en comunidad. Por lo tanto, es fundamento de la comunidad, ¿no? Fundamento eclesial. Al participar del mismo pan y del mismo cáliz, los fieles nos unimos en un solo cuerpo místico, que es la Iglesia, ¿verdad? Este sacramento construye la unidad y la fraternidad, nos hace más hermanos, nos hace más unidos. ¿Por qué? Porque al comer todos del mismo pan, ¿verdad?, nos unimos fraternalmente. De esta manera nos reconocemos el uno al otro como nuestro hermano, como aquel que, ¿no?, como aquel que invita, por decir, ¿no?, a su mesa, no a cualquiera, ¿no?, sino al amigo, al hermano, al familiar, ¿no? Es una costumbre, creo que de todas las personas, invitar a la mesa a aquel que comparte conmigo. Entonces, y eso nos hace justamente unir lazos espirituales, unir lazos, ¿verdad?, de amor, por decir, ¿no? Eso nos hace iglesia. Por eso decimos que la Eucaristía es una fuente de comunidad, ¿no? El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, afirma justamente que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Y es el vínculo más fuerte de la unidad de la Iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Claro, es en la Iglesia donde, como decía, nos reconocemos, pero también reconocemos al más débil, al necesitado, aquel por quien Cristo vino, ¿verdad?, a este mundo. Una frase muy popular, ¿no?, de Jean-Marie Royer Trillant,
Una frase muy popular de Jean-Marie Roger Tillard, ¿no? Un teólogo dominico, popularizó esta frase que dice: la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia, ¿no? Esto nos dice, ¿no?, de esa estrecha relación que tiene la Eucaristía con la iglesia, con la comunidad. Por eso es que debemos vivir la Eucaristía en cada misa que vayamos. Debemos vivir la Eucaristía no solamente, ¿no?, de manera individualista, ¿no?, como quien va, ¿verdad?, se sirve, coge y luego se va, ¿no?, sino que debemos vivirla como ese lugar de encuentro con Dios y con el hermano. Por eso, dentro de la misa hay gestos de paz, por decir, hay gestos de unidad. Las respuestas mismas que damos en la misa las hacemos todos de manera unísona. ¿Por qué? Porque significa eso, ¿no?, que Dios nos une en una misma familia, ¿no? La Eucaristía nos convoca a ir más allá de la misa. Se nos envía a compartir lo que hemos recibido como mensajeros a nuestras familias, nuestros vecindarios, nuestros trabajos y nuestras escuelas. Es decir, cada vez que vamos a la misa y recibimos el cuerpo de Cristo, prácticamente nos hacemos misioneros, ¿no?, misioneros de Dios. Llevamos, ¿no?, somos enviados, somos esos apóstoles enviados, ¿verdad?, a llevar la buena noticia ahí donde nos encontramos, ¿verdad?, en los lugares donde trabajamos, donde vivimos, donde convivimos. Y por eso entonces nos hacemos, ¿verdad?, instrumentos de Dios, ¿no? Para concluir, la Eucaristía es verdaderamente el corazón palpitante de la Iglesia, una fuente inagotable de gracia que nos nutre en el amor de Cristo, nos perdona y nos integra en una comunidad viva, no, digamos, no solamente de manera, digamos, externa, ¿no?, sino de manera interna. Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo, es el que nos reúne, ¿no?, y nos hace esa promesa de vida eterna, ¿verdad? Nos invita a ese banquete justamente a vivir desde ya, ¿no?, desde ahora, la vida que vamos a vivir después de nuestra muerte, ¿no?, esa vida con Dios. Espero que este espacio que me han permitido sea de mucha ayuda en su fe y sobre todo para ayudarnos a creer más en Dios y aprender más, ¿no?, sobre nuestra iglesia y sobre todo sobre la Eucaristía, que es el centro de la fe cristiana. Gracias.